Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor encontrarme en esta mesa con tan distinguidos ponentes. Le agradezco la invitación al procurador y a la UNAM. La maestra Sandra Denise Herrera Flores actualmente se desempeña como asesora principal del programa de gobernanza de GIS, como bien lo acaban de decir. Cursó la licenciatura en Ingeniería Industrial, Producción y la maestría de Proyectos de Desarrollo Urbano Sustentable, cuya tesis está en proceso de elaboración con el tema Barrios Sustentables, ambos de la Universidad Iberoamericana. Su formación profesional ha sido enriquecida por la experiencia laboral que ha desarrollado a lo largo de 22 años. Ha colaborado en áreas torales para el presente y el futuro de México, tales como medio ambiente, perspectiva de género. A lo largo de estos años ha desempeñado encargos tanto en el gobierno federal como en gobiernos locales, en la iniciativa privada, en organizaciones de la sociedad civil y en el Partido Acción Nacional. En el área ambiental ha trabajado principalmente en el combate a la contaminación y atención a conflictos derivados de la competencia por los recursos naturales, lo que le ha permitido desarrollar habilidades para el establecimiento de diálogo y negociación con diversos grupos, tales como organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y empresariales. El trabajo relacionado con la perspectiva de género ha sido fundamental para su compromiso con el tema y para entender lo importante del desarrollo de políticas públicas bajo esta visión y el impulso a la participación política de las mujeres. Actualmente es copresidenta de la Red de Mujeres Ministras y Líderes del Medio Ambiente. Entre sus experiencias más enriquecedoras se puede contar la puesta en marcha del programa de verificación vehicular en la Ciudad de México en la modalidad de verificentros, la atención social y a legisladores en la Comisión Nacional del Agua, la Cruzada Nacional por un México Limpio, por el contacto intenso con municipios. En el presente encargo, la integración del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el proceso de evaluación de la normatividad ambiental y su proceso de mejora, entre otros. Bienvenida, maestra Sandra. La doctora Cristina Cortinas Henao es bióloga por la UNAM, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Universidad de París y el certificado de entrenamiento y gestión de residuos peligrosos del Swedish Board of Investment and Technical Support de Suecia. Durante más de 20 años realizó investigaciones para evaluar la relación entre genética, ambiente y cáncer. Desde el desarrollo de su tesis doctoral hasta ocupar el cargo de investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, lo que le permitió obtener la designación como investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores en 1984. Se ha desempeñado como directora general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud, directora general de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas del Instituto Nacional de Ecología, de la entonces Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. También ocupó el cargo de Coordinadora General Técnica del Proyecto de Elaboración del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha brindado asesoría a legisladores y autoridades ambientales a nivel federal y estatal para formular las propuestas técnicas y apoyar en la dictaminación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Querétaro y su reglamento. Además, colaboró en el proceso de elaboración de la iniciativa de ley en materia de gestión integral de residuos de Costa Rica. Actualmente es miembro del Comité Consultivo Científico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos, Persistentes y Residuos Peligrosos, sujetos a convenios internacionales en materia ambiental de la Semarnat. Es presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos y se desempeña como consultora ambiental independiente, realizando proyectos tanto en México como en otros países de la región de América Latina y el Caribe. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la gestión y los riesgos ambientales y los riesgos de las sustancias tóxicas y los residuos. Bienvenida, doctora Cortinas. Y por último,
pero no menos importante, el doctor Jorge Bonilla Cervantes, quien es ingeniero forestal por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Cuenta con especialidad en planificación y manejo de áreas silvestres protegidas de Costa Rica, cuenta con la maestría en legislación ambiental de la UCI Costa Rica y actualmente se desempeña como consultor privado. Fue juez del Tribunal Ambiental, director nacional de aguas, director técnico del Tribunal Ambiental, director del proyecto Cuenca del Río San Juan, auspiciado por Numa y OEA y ejecutado por INAE y Marena. Es miembro de la Lima desde 2010. Bienvenido, doctor Bonilla. Para comenzar, le cedemos el uso de la palabra a la maestra Sandra Herrera. Por favor, maestra, doctor. Gracias, muy amables, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación y más bien es un honor para mí estar presente en esta tercera cumbre internacional de procuradores y fiscales ambientales. Es interesante poder estar aquí compartiendo con ustedes porque pues, por lo general abordamos mucho el tema de residuos desde la perspectiva técnica y bueno, pues ahora voy a tratar de tejer mi intervención y les pido por favor ahí que me señalen cómo voy con el tiempo en un tema que puede ser más interesante para ustedes y es cómo abordarlo desde las leyes o qué nos falta hacer para tener un marco legal completo y que pueda ser aplicable. El tema de residuos en México tiene un marco legal que podemos decir es más que suficiente, es por supuesto perfectible, pero creo que eso es un punto positivo en nuestro país. De la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en donde se definían ciertas responsabilidades para cada uno de los órdenes de gobierno, se establece que los residuos peligrosos serán materia del gobierno federal, pero no existía una ley en lo particular que le pudiera dar mayor fuerza a la atención de este tema, y entonces alrededor del 2003, seguramente la doctora Cristina Cortinas lo podrá abordar con mayor detalle porque ella fue una actora importante en el desarrollo de esta Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se discute en Cámara, se aprueba esta ley y allí pues con el espíritu que traía ya la LEGEPA de poder descentralizar algunos de los temas y pues tratar de poner sobre la mesa elementos para la coordinación entre las diferentes autoridades, entre los diferentes órdenes de gobierno, pues establece cómo desde la Federación se sigue atendiendo el tema de residuos peligrosos, introduce para la autoridad estatal la atención a residuos de manejo especial y pues señala, como lo señala la propia LEGEPA, pero también la propia Constitución en el artículo 115 constitucional, que los municipios tendrán que hacerse cargo de los residuos sólidos municipales, que a partir de esa ley son residuos sólidos urbanos. Y también esta ley marca que tiene que haber un programa nacional para la prevención y gestión integral de los residuos, es decir, pues señala la obligación de que haya una política pública que vaya encaminando a la solución del problema de la basura, pero a la vez que va transformando la forma en que se ve este tema y pasar de exclusivamente la recolección y disposición de la basura a una filosofía, unos principios que establece allí la ley de poder minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento de los residuos y que solamente pues aquello que no tenga aprovechamiento vaya a disposición final. Y bueno, pues ese es un gran avance que señala esta ley del 2003 y digamos que hasta allí todo está muy bien,
Esta ley también señala que se tiene que hacer un diagnóstico nacional de la situación de los residuos en México y que a partir de este se elabore el programa. Entonces, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo que primero se hizo fue este diagnóstico nacional, un primer diagnóstico que se hizo alrededor del 2005 y si mal no recuerdo también participó en él la doctora Cortinas, en el que pues como sucede en muchos temas de gobierno no teníamos suficiente presupuesto, por lo menos se hizo un acopio de diversos estudios, tanto de dependencias de gobierno como de universidades y de otros centros de investigación sobre el tema de residuos para ver cómo nos encontrábamos en la atención a este tema. Se hizo un análisis también del marco legal para ver pues en dónde podía fortalecerse el mismo marco, y con base en este primer diagnóstico que se terminó en el 2005, se empieza a trabajar en la siguiente administración en el primer programa integral de prevención y gestión integral de los residuos, en donde pues se señalan ya algunas líneas de trabajo, y déjenme decirles que no fue un trabajo que pudiera estar libre de debates internos dentro de la Secretaría, porque había una serie de funcionarios que decían que solamente tendríamos que ocuparnos y que el propio programa tenía que estar señalando solamente materia federal, porque es lo que le compete a la Secretaría de Medio Ambiente. Y otros funcionarios sosteníamos que era un programa que estaba pues demandado por la ley y que tenía que ser un programa nacional, entonces sí tenía que dar algunas líneas para el tratamiento de los residuos tanto en el orden estatal como en el orden municipal. Aquí se mezclaba la discusión en cuanto a que decía, bueno, y si en el programa quedan algunas cosas que son solamente del orden municipal, pues entonces cuando venga una auditoría a la Secretaría y nos digan por qué no se hizo tal cosa, y a respuesta digamos, porque era del orden municipal, nos van a decir, y entonces por qué lo pusieron en el programa que emana de la Secretaría. Entonces, seguramente pues a la hora del debate con ustedes pues podrán dar algunos puntos de vista de si este programa tendría que haber sido exclusivamente sobre las facultades de la Secretaría, o si estuvo bien el que haya tratado de impulsar que en el orden estatal y en el orden municipal se hicieran varias cosas que realmente eran obligaciones que la propia ley establecía, como el tener programas estatales de prevención y gestión integral de los residuos y programas municipales para la prevención y gestión integral de los residuos. Lo que se logra de todas formas desde la Secretaría de Medio Ambiente con este primer programa, con ideas mucho más claras de qué hacer con el tema de residuos, es que la Secretaría de Hacienda pues tenga una reacción positiva y entonces autorice que haya una partida presupuestal para la prevención y gestión integral de los residuos, que permitió a la Secretaría apoyar a estados y a municipios, no solamente en la construcción de rellenos sanitarios, sino en la elaboración de los propios programas y también en otros estudios que pues resultaban muy importantes para ver cómo se podían aprovechar otro tipo de residuos como los residuos de la pesquería, o cómo seguir tratando los residuos de los agroquímicos. Entonces creo que finalmente funcionó como política pública, aunque estaba ese debate, incluso no solamente para la elaboración del programa, sino todavía en la administración Fox, la discusión era en el reglamento. Si el reglamento de la Ley GPGIR, de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos, era un reglamento que tenía que plasmar
a detalle lo que tenían que hacer el orden estatal y el orden municipal, o si nada más tenía que centrarse en los federales. Y allí sí hubo discusiones muy fuertes en el sentido parecido a lo que les comenté con el programa, de que el reglamento es un reglamento de la ley, no es un reglamento para el funcionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente en materia de residuos. Entonces sí tenía que ir a reglamentar la ley, aunque fueran señalamientos hacia el orden estatal y el orden municipal. Entonces allí esta parte de legal y de política pública. Y la otra que me gustaría comentar es la parte de las normas. También la ley señala que se tienen que hacer normas oficiales mexicanas para la elaboración de planes de manejo de residuos y pues para la operación de los sitios de disposición final. En esta norma, que es la 083, la de localización, diseño y operación de los sitios de disposición final o rellenos sanitarios, probablemente están más familiarizados con este término, la autoridad que debe vigilar el cumplimiento de esta norma pues varía. Hay algunas cosas de la norma que recaen en la Procuraduría Federal, hay otras que recaen en las procuradurías estatales e incluso pudiera ser una norma que tendría que vigilar la autoridad municipal. Entonces, ese es también un defecto en la elaboración de las normas, que muchas veces se derivan de un mandato de una ley general o de una ley federal, pero a la hora de elaborarla y aplicarla vemos que la autoridad que tiene que vigilarla no es la federal, y entonces también pudiera haber el alegato de por qué la federación norma una materia que debería normar el Estado, o por qué la norma y le faculta a una autoridad de orden estatal o de orden municipal el vigilarlo. Entonces, como les digo, sí tenemos como que un marco legal que pudiera parecer suficiente para atender el tema de residuos, pero si nos vamos ya a estos detalles más finos, pues nos vamos a encontrar con todas esas controversias, y bueno, pues me pareció que este pudiera ser la manera de exponerles el tema de residuos en esta cumbre de procuradores para ver qué podemos avanzar al respecto. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Creo que a todos les ha parecido muy interesante escuchar de alguien que lo vivió desde hace muchísimos años, cómo ha ido avanzando y se ha ido transformando la legislación. Ayer comentaba el doctor Manuel cómo el tema puede estar sobreregulado y aún así no ser suficiente. Creo que es un tema en el que el tema del medio ambiente es un tema en el que es fundamental la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, no únicamente de manera oficial o de manera institucional, sino que la gente, las personas que estén involucradas en estos cargos como usted, sean verdaderos convencidos del tema y estén dispuestos a ir más allá de sus facultades y de las obligaciones plasmadas en la ley. ¡Qué maravilla! Yo preferiría que la auditoría o la contraloría me haga una observación, porque me excedí en mis funciones tratando de abarcar más y de ayudar a que me la hicieran por cualquier otro tema. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Le damos la palabra ahora a la doctora Cristina Cortinas. Doctora, por favor. Si me lo permite, me voy a parar para hablar. Y yo seguí las reglas del juego, porque aquí decía que yo debería preparar un caso de estudio sobre el manejo inadecuado de residuos y de buenas prácticas, y eso hice. Entonces, déjenme muy rápidamente, completando lo que Sandra nos ha dicho ahora, me gustaría invitarles a que consultaran mi página electrónica, que es cristinacortinas.net, porque para preparar
la iniciativa de ley sobre prevención y gestión integral de los residuos, escribí 6 libros que fueron publicados por la Cámara de Diputados y que están en mi página electrónica gratuitamente para que cualquier ciudadano que quiera saber de dónde salió cada disposición de la ley lo pueda conocer. Y aprovechando esta cuestión de poner en contexto cuándo y cómo se hizo la ley, quiero recordar que México se adhirió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a través de un tratado internacional que fue aprobado por el Senado y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y allí aparecen las obligaciones que México se comprometió a cumplir en cuestiones ambientales que tenían que ver con gestión de sustancias químicas, de residuos peligrosos en general y de prevención de accidentes químicos. Y quiero comentarles que en el año 2000 la OCDE escribió un manual de referencia para los gobiernos explicando que el análisis de las experiencias de los países miembros de los últimos 15 años, digamos desde los años 80 al año 95, en materia de regulación de las sustancias de los residuos que habían estado enfocados hacia el reciclaje, solo habían logrado bajar levemente la curva de crecimiento del volumen de generación de residuos, desacoplándolo de la curva de crecimiento del Producto Interno Bruto y de la capacidad de gasto, lo cual significaba que por esa vía no íbamos a lograr la sustentabilidad, estábamos agotando más rápidamente los recursos naturales, ¿no?, que la capacidad de ellos de poderse recuperar. Entonces, lo que proponían en ese documento, vámonos por la prevención de la generación a través de cambios en los hábitos o prácticas de producción y consumo. Por eso nuestra ley se llama ley de prevención. Es prevención de la generación en primer término, y cuando no podamos evitar la generación de residuos, la segunda opción, vamos a aprovecharlos o valorizarlos, tanto aprovechándolos como materia prima de procesos o su poder calorífico, su capacidad de generar energía. Entonces, yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta esto y veamos si es cierto que se marca así. Bien, aquí les hice un resumen de la evolución de la regulación de los residuos en México, partiendo de la reforma constitucional del artículo 115 en 1983, que le dio un mandato a los municipios de ocuparse de los servicios de limpia, pero no les dio ni con qué, ni todas las capacidades como para poder hacer una gestión sustentable de los residuos. Sin embargo, en el 88, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Constitución Ambiental, que introdujo la regulación de los residuos peligrosos, estableció que los residuos eran la principal fuente de contaminación y por lo tanto aplicaba el principio de que contamina paga. Entonces, ¿por qué los municipios prestan servicios gratuitos al contaminador que está generando residuos? Entonces, todo el principio, ahorita vamos a ver que hubo una segunda reforma constitucional para agregarle más responsabilidades a los municipios, hasta que en el 2003 surge esta nueva ley. Y quiero señalar algo sumamente interesante y que 11 años después de entrar en vigor todavía no ha penetrado en el cerebro de las autoridades que tienen que hacerla aquí. La primera cuestión es que es una ley que acota la propiedad y posesión de los residuos. La ley dice claramente que un residuo es un material o producto cuyo poseedor, propietario o poseedor desecha. De manera que a lo largo de la ley establece claramente que todos nosotros somos generadores de residuos y todos somos responsables de reducir su generación, puesto que es una ley de prevención. Lo primero que queremos es no generar residuos. Por eso no entraba como en conflicto con los municipios, porque a los municipios les dieron la responsabilidad de ocuparse de proveer servicios. Pero esa ley lo que dice es que vamos a no generar residuos. Vamos a tratar de reincorporarlos, como ahora lo han aprobado en la Unión Europea. Vamos a usar el enfoque de economía circular, de tratar de que todos los materiales que constituyan los residuos vuelvan a entrar a la ley económica. Ese es el principio de esta ley. Pero además es una ley que introdujo la responsabilidad compartida de todos los sectores sociales, justamente, y la concurrencia de las 3 órdenes de gobierno en la prevención y gestión integral de los residuos. Y esto es un mandato, no es que le esté pidiendo permiso a los gobiernos. La ley dice claramente que debe de aplicar la responsabilidad compartida de todos nosotros y entre todos deberíamos estar contribuyendo a decidir cómo queremos que nuestros residuos se manejen y cuánto estamos dispuestos a pagar para que se manejen bien. Y esto es algo que 11 años después las autoridades no han querido aceptar. El área de los residuos es un área que se presta muchísimo a negocios. Negocios de todo tipo, negocios para las autoridades, negocios para los prestadores de servicios. Incluso se habla de la
intervención del narcotráfico y del crimen organizado en las cadenas de reciclaje. Entonces, ese es un problema, y hay muchos intereses creados, muchos intereses económicos que han impedido que hoy se hagan efectivos las disposiciones de la ley. Y por eso vine, agradeciéndoles enormemente que me den cabida, no siendo abogado, para venirles a decir, señores procuradores y fiscales, por favor, hagan que los gobiernos estatales, los municipales y todos los ciudadanos que somos generadores de residuos nos pongamos a trabajar juntos para resolver los problemas que estamos enfrentando en el país, que son muchos, y les voy a dar un ejemplo porque escogí como tema para decirles cómo está la situación en el Distrito Federal y en el estado de Nuevo León, de manera comparativa. Entonces vamos a ver. Ahora, este es un resumen de la ley general. Ahí están todos los detalles innovadores de esta ley, sus instrumentos, pero el cambio de paradigma es: todos generamos residuos, pues todos somos responsables de ello. O sea, esto ya no es una responsabilidad meramente gubernamental. Bien, el gran problema es que además de una década de entrar en vigor, como ya les dije, de esta ley, las autoridades, los gobiernos estatales y municipales se resisten a hacerla cumplir. No quieren compartir el poder, no quieren hacer partícipe a todos los interesados en el diseño de las políticas públicas en la materia. Bien. Y la disposición final de los residuos sólidos urbanos y el manejo especial, en gran medida sin ajustarse a la propia normatividad ambiental que ya tenemos en la materia, sigue siendo la opción preferente, no solo de los gobiernos, sino de las agencias de la banca de desarrollo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la banca de desarrollo le esté dando dinero en México a los municipios, ignorando la existencia de una ley que dice que la disposición final de los residuos debe ser la última opción? Y para todo lo que les dan dinero es para disposición final. Y como no han resuelto los problemas estructurales de los municipios, que no tienen ni con qué pagar un vigilante en la entrada del sitio de disposición final, y no tienen con qué operarlo adecuadamente ni personal calificado, esos sitios construidos de acuerdo a la norma y equipados, a los 6 meses ya se han convertido en tiraderos de basura ciudadana. Entonces, sigamos. Caso de estudio. Yo quise hacer un paseo en los últimos 30 años acerca de la toma de decisiones que ha cambiado la historia del Distrito Federal respecto a Nuevo León. En esa época, en 87, el Distrito Federal tuvo la oportunidad de decidir crear un organismo público descentralizado para la gestión de los residuos y construir un relleno sanitario para brindar servicios a todas las delegaciones y probablemente a algunos municipios metropolitanos, con las miras de generar electricidad y aprovechar. No lo hizo. No voy a entrar en detalle, pero les puedo contar en el pasillo la información que dice de por qué no se hizo. Pero en todo caso, en ese año, Nuevo León sí aceptó el reto y son las únicas 2 entidades federativas en donde los rellenos sanitarios han sido operados por el Estado, no por los municipios. Eso es algo sumamente interesante. Pero ellos sí aceptaron crear se llama, por ley, crearon un organismo público descentralizado que se llama Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, SIMEPRODE. Vámonos a la década de 2000. En 2003 se expidió la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, meses antes que la Ley General. O sea, ellos sí fueron pioneros en sacar esa ley. Las delegaciones proveen los servicios de limpia y recolección de residuos, y la Dirección General de Servicios Urbanos se ocupaba en ese entonces de las estaciones de transferencia y el relleno sanitario. Pero en esa misma época se inician las operaciones del relleno sanitario de SIMEPRODE, pero además se crea una sociedad mixta con otra empresa para generar electricidad, que desde entonces ha estado proporcionando para el funcionamiento del metro, para el funcionamiento de muchas dependencias gubernamentales, etc., ¿no? Y aquí seguimos en el Distrito Federal sin aprovechar la energía o el biogás de los rellenos sanitarios de aquí. Bien, en la década de 2010, o sea, en estos años, nada más quiero decirles que estamos al borde de la catástrofe. No hay un relleno sanitario en el Distrito Federal. Se generan más de 13,000 toneladas diarias de residuos. La mayor parte de esos residuos se están enviando a tiraderos controlados de municipios vecinos del Estado de México y de Morelos,
que el día que nos quieran cerrar la entrada de los residuos del Distrito Federal diciendo yo por qué me voy a ocupar de tus residuos, entonces queremos ver que nadie va a recoger nuestros residuos en nuestras casas y a ver qué vamos a hacer con ellos. Y esta es una responsabilidad compartida porque los residuos los estamos generando todos los que estamos sentados aquí. Entonces, ahí les voy. Y no obstante lo que dice Sandra, de que la ley justamente dice, hagamos un diagnóstico básico de la situación de los residuos para con base en él y sabiendo las necesidades, diseñemos acciones, ¿no?, para resolver los problemas. Ellos hicieron un programa, igual que se hizo el Programa Nacional del Distrito Federal y el Estado de Nuevo León, hicieron sus programas. Vienen más adelante descritos. Escribí un texto, además de esto, con mucho detalle. Lo van a tener en la página, allá ya lo produjeron, léanselo, es un texto del libro. Y quiero decirles que ahí está todo, o sea, no hay nada que decir. Todas las ideas de cómo resolver problemas están ahí, las han podido ejecutar. Para empezar, díganme quién es, en los dos entidades federativas, quién es el organismo líder de la gestión de los residuos. En ninguno de los dos hay alguien que sea líder. No hay quien tome la batuta y dirija la orquesta. Entonces, ¿para qué hacemos programas donde viene como lista del supermercado todas las ideas más fabulosas de lo que tendríamos que hacer para resolver un problema y nadie las ejecuta? O las ejecuciones son como enviar flechas no en blanco, sino dispersas, que no están logrando tener las consecuencias que deberían tener. Ay, claro, no acaba el tiempo. Bueno, lo que les estoy diciendo entonces, ya no voy a entrar en detalle, ahí está la lista de cada una de las cosas que quieren hacer y de su política. Sí, Semarnat hizo un enorme esfuerzo para dar recursos financieros a los estados para que hicieran sus programas. Pero finalmente, si no tienen después recursos financieros para ejecutarlos, se han convertido en retórica. Son libros maravillosos, pero no se están ejecutando. Y no se están ejecutando porque no nos han convocado ni al sector privado ni al sector social a trabajar de la mano con el gobierno, puesto que es una responsabilidad compartida, puesto que todos estamos generando los residuos. Y quiero decirles que en este país hay gente maravillosa, tanto en la iniciativa privada, como en las instituciones educativas, como en las organizaciones civiles, haciendo cosas extraordinarias que vienen allí hasta fotos de gentes en las islas, de gentes en las zonas costeras, las mujeres andando, pedaleando en bicicleta para recoger los residuos reciclables y todo, pero no nos convocan. Quieren seguir tomando las decisiones unos cuantos individuos que han mostrado la incapacidad de poder hacer gestión verdaderamente integral de los residuos. Entonces, ya me voy rápido. Véanse después todo esto, pero además el anuncio en 2014 de que se va a construir un nuevo aeropuerto, el más moderno de América Latina, en el Distrito Federal, ya impide construir rellenos sanitarios aquí. Entonces, no construimos rellenos sanitarios. Está abierta la invitación a invertir a la iniciativa privada para utilizar otro tipo de tecnologías. Pero hoy, el día de hoy, no hay un proyecto que esté ya aprobado, que ya esté andando. Así es que les digo, cuídense de que nos vayan a cerrar los tiraderos de basura a vecinos, porque les digo que ya vamos a amanecer con la basura que no pudimos manejar. Y esto es una responsabilidad de todos. La pregunta es, ¿qué están dispuestos a hacer para que eso no? Y aquí tenemos un caso exitoso de un organismo público descentralizado intermunicipal en Jalisco. 10 municipios de Jalisco y 1 de Michoacán se unen para crear una intermunicipalidad, crean un programa intermunicipal. Todos los municipios ya tienen sus reglamentos, tienen un relleno sanitario compartido, centro de transferencia, separación de valores estables, hacen composta, convirtieron un tiradero de basura que cerraron y sanearon en un centro de educación. O sea, bueno. Y ejemplos de mejores prácticas. El instrumento clave de la ley para aplicar la responsabilidad compartida y para que todos los generadores reduzcan, reusen y reciclen es el plan de manejo. Ahí les digo en qué consiste. Bueno, entonces les voy paseando por casos ejemplares de organizaciones empresariales, de organizaciones sociales que han desarrollado los planes de manejo y que están mostrando la capacidad que tienen de organización, de convocatoria y de llevar a la práctica justamente estas iniciativas. Entonces se pregunta por qué el gobierno no nos convoca, ¿no?, para que entre todos hagamos esta cuestión de decidir nuestro destino. Si nosotros somos los generadores de los residuos, si la ley dice que la propiedad de los residuos es nuestra, ¿qué estamos esperando para decir cómo deben de manejarse nuestros residuos? ¿Qué estamos esperando para nosotros mismos organizarnos a nivel de nuestras comunidades, para establecer nuestros propios esquemas de gestión? Y como
lo he aprendido de mis amigos abogados, lo que no está prohibido por ley está permitido. Así que los invito, de veras, ya me callo porque no quiero ir a nuestro amigo costarricense, léanse mi artículo, bueno, nada más les paso las otras para que lo vean de las mujeres ahí trabajando. Miren, en la zona costera de Yucatán, donde no había servicios municipales, ellas se pusieron a organizar, trabajan con una empresa con números verdes, ni siquiera saben leer ni escribir, pero hay una organización civil que las entrenó. Vean en la Isla Mujeres que han sido un cochinero, ahora tienen un excelente relleno sanitario de tierra firme, que comparten con el municipio de Benito Juárez, y que tienen también previsto aprovechamiento de residuos. Y aquí una organización civil movilizó a toda la ciudadanía, a los hoteles, a las escuelas, a todo el mundo en la isla, para tener limpia la isla y que no se contaminara las zonas marítimas, ¿no? Aquí está un ejemplo de plan de manejo de residuos en hoteles de la playa de la Ribera Maya, el Plan Nacional de Manejo de Residuos de Papel y Cartón de la industria de ese sector, un ejemplo de plan de manejo en el estado de Puebla, donde el 99.40% de los residuos valorizables provienen justamente de los que recolectan los grandes generadores que están haciendo sus planes de manejo, y vean cómo ha ido creciendo la recuperación y valorización. Entonces, reflexiones finales. Existe un serio problema institucional a nivel nacional, mayor en algunas dependencias con competencia en la materia que en las otras, en donde no se identifica el liderazgo de nadie. Andamos como perros sin dueño. No sabemos quién nos va a convocar para hacer lo correcto. Y bueno, se los dejo de tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cortina. Creo que le atinó a la pregunta que todo el auditorio seguramente se está haciendo, que es ¿por qué la autoridad no nos ha convocado para orquestar, para organizar, para coordinar los esfuerzos que tienen que hacer, no solo los 3 niveles de gobierno, sino la sociedad civil? Es una lástima que, como comentó el director de la FAO, Francisco, en su exposición, tenemos que esperar a que haya un movimiento, a que haya la presión social, a que esto estalle para tomar cartas en el asunto. Yo repito la importancia de la verdadera coordinación entre las autoridades y también repito, creo que muchos de los involucrados son verdaderamente apasionados del tema y están dispuestos a dar un plus y no solamente lo que les marca la ley. Así que por lo pronto los compañeros procuradores de los estados están en ese sentido y creo que todos están dispuestos a acudir a este llamado y hacer lo que esté en nuestras manos para poder dar seguimiento. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí y realmente poder compartir algunas ideas de lo que sucede en Costa Rica en este asunto de antecedentes de desechos sólidos y la situación actual y el futuro que tenemos. Debo decir que, oyendo a la doctora Cristina, Costa Rica no está muy distante de lo que sucede en México. Sin embargo, tenemos la ventaja, diría yo, de que es un país sumamente pequeño, es un país de 5 millones de habitantes, pero el problema que tenemos es que la mayor parte de la población, casi la mitad de esos 5 millones de habitantes, 2.400.000, viven en lo que llamamos el Valle Central, que es la capital, San José, y las ciudades alrededor, lo que lógicamente genera una gran cantidad de basura. Tenemos una densidad de 282.8 habitantes por kilómetro cuadrado y un crecimiento poblacional de 1.4% anual. Con estos datos, en el área metropolitana debemos tener para el año 2020 más o menos en esta parte central unos 4 millones de habitantes y en el resto del país aproximadamente unos 5 millones de habitantes, lo que nos trata de una aglomeración muy grande y no escapa esto de los problemas de contaminación de recursos naturales y los problemas de los desechos domiciliarios, comunales e industriales del país.
Durante siglos la agricultura funcionaba como consumidora de basura, ya que los desechos se usaban para mantener la fertilidad del suelo. Con el aumento de la población y su concentración en áreas metropolitanas, el problema de tratamiento de esos desechos sólidos creció. Relaciones directas con el mal olor, la presencia de los roedores, los insectos y más indirecta la creación de epidemias estimularon a las municipalidades a establecer un servicio para sacar los desechos sólidos fuera de la ciudad y neutralizar el impacto de estas sobre el ambiente. Digamos, ciudades modelo, en el caso del Puerto de Brasil, por ejemplo el estado de Paraná, distan mucho de estados más al norte, cuyo manejo de muchas de las actividades que tienen son superiores. Y este estado se ha concentrado como modelo. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces, usted tiene razón, doctora, las autoridades no son lo más competentes. Y desgraciadamente nosotros como técnicos, como ingenieros, nuestra labor es precisamente hacer entender a estas autoridades, hacer esa presión de que realmente tienen que mudar ese chip en la cabeza para mejora de la población. Por ejemplo, en Costa Rica también tuvimos un asunto de que una vez una de las municipalidades grandes de la zona norte tuvo unos problemas económicos y lógicamente con el grupo que le había dado por concesión la recolección de basura entró en problemas con los camiones. Y entonces simplemente dejaron de pasar de recoger la basura. Entonces la población se enojó tanto que se organizó y toda la basura se la baja a la puerta de la municipalidad. Esta gente se volvió loca y entonces en términos de 2 días solucionaron el problema. Vino el Consejo Municipal, tuvieron una serie de vueltas y principalmente quitaron del puesto al señor alcalde. Bueno, esa fue una solución. Por otro lado, digamos, en el Tribunal Ambiental Administrativo, el cual yo estuve trabajando el año pasado, los problemas de basura se nos daban no con la Municipalidad de San José, se nos daba principalmente con las municipalidades de lugares rurales. Esto es porque muchos de los integrantes de estas municipalidades no eran gente con una formación y lógicamente no tenían un planeamiento a futuro. Entonces, por ejemplo, lo único que convirtieron fueron esos rellenos sanitarios que prácticamente eran botaderos a cielo abierto y lógicamente intervino en este caso por denuncia el Tribunal Ambiental, dándoles un plazo, precisamente porque no es de primera entrada que usted puede llegar a obligar a una municipalidad a cerrar un botadero de estos porque crearía un caos en la ciudad. Entonces, dándole las pautas, permitiéndoles el periodo o el lapso de tiempo prudente para que ellos pudieran solucionar estos problemas. Ahora bien, hubo casos propiamente en que esta situación les permitió, por ejemplo, la unión de varios municipios, ¿verdad?, llamados organizados, comprar terrenos, que precisamente estos terrenos a la hora que les van a adquirir son sumamente caros. Algo que a las municipalidades les cuesta bastante, y aparte de eso, las comunidades más cercanas no quieren un relleno. Aparte de que son rellenos que pierden su valor debido a los desechos plásticos que ahí en algún momento se van a depositar, que quedan libres, y por ejemplo los desechos tóxicos, como son los aceites, pinturas, etc. Como dije, en estas municipalidades que se unieron, lo hicieron de una forma planeada, dividieron el terreno que habían comprado en celdas, y entonces iban depositando esta basura y teniendo siempre el tiempo de que esa descomposición se fuera dando y ir aprovechando los otros
lugares. Otro de los, a ver, había notado, otra contaminación que tenemos son por el asunto de vertidos, que recientemente entró un decreto de canon, es un canon por vertidos, ¿verdad?, donde se fiscaliza a las diferentes industrias que tienen que hacer reportes mensuales y los obliga a que esos desechos que van a un cuerpo de agua tienen que ser a través de una planta de tratamiento. Este asunto, por ejemplo, tuvimos un caso también en el Tribunal Ambiental de una empresa de lácteos, que es la Dos Pinos, una de las más, no sé si aquí exporta a México, yo sé que al resto de Centroamérica que lo hace. Es una empresa muy poderosa, muy grande, etc. Y entonces su capacidad de la planta de tratamiento sobrepasó y ellos continuaron haciendo vertidos, inclusive alterando los informes mensuales que tenían que hacer. Este caso nos llegó y al final se consiguió condenar la empresa. Se hizo una valoración de daño ambiental que, si no recuerdo, andaba alrededor de los $300,000, ¿verdad? Y lógicamente este asunto, aparte de que a la empresa no le sirve una divulgación de esto, que está cometiendo daño ambiental, aparte de eso, los $300,000 tuvo que repartirlos entre la comunidad. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Resulta que de ese riachuelo había un flujo de agua dado por concesión de la Dirección de Aguas a unos piscicultores que sembraban, tenían tilapia y tilápia, si no me equivoco. Y entonces, lógicamente, al estar en esas aguas contaminadas, perdieron eso. Más o menos en cálculos de pérdidas a esos piscicultores se les dio alrededor de $200,000, que fue el daño que la empresa les causó. Después a la comunidad se le benefició principalmente con un centro comunal, ¿verdad?, principalmente dado para programas de educación ambiental. Porque una de las cosas más importantes que nosotros hemos conseguido ha sido esta parte de educación ambiental. Por ejemplo, en todos los organismos del Estado usted encuentra basureros especializados para reciclar la basura. Entonces, lo que es plástico, lo que es papel, lo que es vidrio, etc. Ya nuestras familias, no todas, desgraciadamente, pero ya reciclamos la basura. Y entonces esto nos hace más fácil. Hay una serie de iniciativas a nivel de gobierno y empresas privadas que nos permiten recoger la basura reciclada. Entonces, esto de alguna manera viene a beneficiar, estamos caminando en un proceso porque es un asunto de educación de la población. Como bien decía la doctora, no es solamente una responsabilidad de las autoridades. Nosotros, que somos los que producimos la basura, tenemos una gran responsabilidad con respecto a eso. Posteriormente, quería hablar sobre sí, parte de lo que les decía es que desde hace algunos años los gobiernos de la República, con estas campañas, lo que pretenden son lo que llamamos las 3 R's, que es reducir, reutilizar y reciclar, garantizando una disminución en la cantidad de residuos, promoviendo un ambiente más limpio para todos y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. De esta manera se crean una serie de empresas recicladoras y de compostaje, puesto que en el área metropolitana produce 470 toneladas diarias, de las cuales 406 son
debidamente recogidas. Sin embargo, nos queda una cantidad de 145 metros cúbicos, lo que equivale a 64 toneladas. Estas 64 toneladas normalmente van a los ríos y algunas áreas de bosque. Y esto, lógicamente, para el país es sumamente caro, porque recuperar estas áreas, limpiar esos cauces de ríos y principalmente el daño que le causan a los agricultores, y yo diría todavía aún más, el daño que le causa a la población en cuanto a la salud. Entonces, creemos firmemente que el área metropolitana de Costa Rica en este momento, su gran opción sería una verdadera plan de tratamiento que precisamente sin algo que las autoridades están tratando de implementar. Hay también una serie de empresas privadas, ¿verdad?, tratando de producir compost. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, nosotros conseguimos elevar en 1 megavatio de energía con compostaje, gas, pero que no es suficiente. Pero sin embargo, lo que tenemos y lo que debemos resaltar como positivo es la iniciativa que está teniendo la gente con respecto a eso. Bueno, básicamente, muchas gracias. Y los riesgos ambientales, y los riesgos de las sustancias tóxicas y los residuos. Bienvenida, doctora Cortinas. Y por último, pero no menos importante, el doctor Jorge Bonilla Cervantes, quien es ingeniero forestal por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Cuenta con especialidad en planificación y manejo de áreas silvestres protegidas de Costa Rica, cuenta con la maestría en legislación ambiental de la UCI Costa Rica y actualmente se desempeña como consultor privado. Fue juez del Tribunal Ambiental, director nacional de aguas, director técnico del Tribunal Ambiental, director del proyecto Cuenca del Río San Juan, auspiciado por Luma y OEA y ejecutado por MINAE y Marena. Es miembro de la Lima desde 2010. Bienvenido, doctor Bonilla. Para comenzar, le cedemos el uso de la palabra a la maestra Sandra Herrera. Por favor, maestro, doctor. Gracias, muy amables, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco muchísimo la invitación y más bien es un honor para mí estar presente en esta tercera cumbre internacional de procuradores y fiscales ambientales. Es interesante. Entonces, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. También ocupó el cargo de Coordinadora General Técnica del proyecto de elaboración del Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha brindado asesoría a legisladores y autoridades ambientales a nivel federal y estatal para formular las propuestas técnicas y apoyar en la dictaminación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Querétaro y su reglamento. Además, colaboró en el proceso de elaboración de la iniciativa de ley en materia de gestión integral de residuos de Costa Rica. Actualmente es miembro del Comité Consultivo Científico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y del Comité Consultivo Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas, Compuestos Orgánicos, Persistentes y Residuos Peligrosos, sujetos a convenios internacionales en materia ambiental de la Semarnat. Es presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos y se desempeña como consultora ambiental independiente, realizando proyectos tanto en México como en otros países de la región de América Latina y el Caribe. Es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la gestión
Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor encontrarme en esta mesa con tan distinguidos ponentes. Le agradezco la invitación al procurador y a la UNAM. La maestra Sandra Denise Herrera Flores actualmente se desempeña como asesora principal del programa de gobernanza de GIS, como bien lo acaban de decir. Cursó la licenciatura en Ingeniería Industrial, Producción y la maestría de Proyectos de Desarrollo Urbano Sustentable, cuya tesis está en proceso de elaboración con el tema Barrios Sustentables, ambos de la Universidad Iberoamericana. Su formación profesional ha sido enriquecida por la experiencia laboral que ha desarrollado a lo largo de 22 años. Ha colaborado en áreas torales para el presente y el futuro de México, tales como medio ambiente, perspectiva de género. A lo largo de estos años ha desempeñado encargos tanto en el gobierno federal como en gobiernos locales, en la iniciativa privada, en organizaciones de la sociedad civil y en el Partido Acción Nacional. En el área ambiental ha trabajado principalmente en el combate a la contaminación y atención a conflictos derivados de la competencia por los recursos naturales, lo que le ha permitido desarrollar habilidades para el establecimiento de diálogo y negociación con diversos grupos, tales como organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y empresariales. El trabajo relacionado con la perspectiva de género ha sido fundamental para su compromiso con el tema y para entender lo importante del desarrollo de políticas públicas bajo esta visión y el impulso a la participación política de las mujeres. Actualmente es copresidenta de la Red de Mujeres Ministras y Líderes del Medio Ambiente. Entre sus experiencias más enriquecedoras se puede contar la puesta en marcha del programa de verificación vehicular en la Ciudad de México en la modalidad de verificentros, la atención social y a legisladores en la Comisión Nacional del Agua, la Cruzada Nacional por un México Limpio, por el contacto intenso con municipios. En el presente encargo, la integración del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el proceso de evaluación de la normatividad ambiental y su proceso de mejora, entre otros. Bienvenida, maestra Sandra. La doctora Cristina Cortinas de Nava es bióloga por la UNAM, cuenta con un doctorado en Ciencias de la Universidad de París y el certificado de entrenamiento y gestión de residuos peligrosos del Swedish Board of Investment and Technical Support de Suecia. Durante más de 20 años realizó investigaciones para evaluar la relación entre genética, ambiente y cáncer. Desde el desarrollo de su tesis doctoral hasta ocupar el cargo de investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, lo que le permitió obtener la designación como investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores en 1984. Se ha desempeñado como directora general de Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico de la Secretaría de Salud, directora general de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas del Instituto Nacional de Ecología de la